Bueno, ya es casi un mes de protestas en todas partes del país, cierres de vías, incluso hasta los fines de semana. Y eso también conlleva algunos enfrentamientos con el control de multitudes y el lamentable caso durante el fin de semana del atropello de dos manifestantes, esto en la provincia de Chiriquí, que hay que destacar que el Ministerio de Salud pues mantiene a estas personas en condición estable. En su último comunicado así lo dieron a conocer. Hay toda una situación legal en relación a este tema del cierre de calles. La semana pasada conversamos con el abogado pues, Iván Castillo sobre todo este tema, la legalidad de los mismos, estos enfrentamientos, estas situaciones. Abogado, bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos. Todo lo que está ocurriendo, enfrentamientos, se habla de otros grupos que están dispuestos a como sea abrir las vías. La Policía Nacional observa en algunos puntos desde lejos, pero también se da el atropello de estos manifestantes el fin de semana. Un análisis de toda esta situación lo escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, vamos a separar las dos condiciones de las preguntas, porque una cosa es el cierre y otra los eventos traumáticos que se dan como consecuencia del cierre. Estamos partiendo de una figura que básicamente se está recopilada en el Convenio de Ginebra, en el protocolo número 1, en el artículo 102 y los derivados de dicho artículo, establecen que una vez las fuerzas beligerantes lleguen a una mesa de conversación o tengan contacto sobre el tema de la beligerancia o las diferencias, estas se deben someter a un estatuto. Es decir, el desorden con orden. No puede establecerse que haya un desorden, una anarquía y no haya una legalidad en cuanto al reconocimiento de una fuerza beligerante y los límites del ejercicio del reclamo que establece tanto la Constitución como la Declaración de los Derechos Humanos. Ante esa figura jurídica se basa entonces en el artículo 102 de la Convención de Ginebra de las fuerzas en conflicto, que dice: estas disposiciones prohíben ataques indiscriminados contra la población civil y la destrucción de alimentos, agua y otros elementos necesarios para la supervivencia. De manera tal que una vez yo acepte como fuerza beligerante que se me escuche en una mesa de conversación, Claro. yo me debo someter a un régimen jurídico, no a una anarquía de someter a la población y mantenerla secuestrada, prohibiéndole la libertad de tránsito y el acceso a los víveres. Y esto surge porque en determinado momento de la historia de la humanidad, Constantino utilizaba como mecanismo de sometimiento a la población de sus ideas quemar toda la producción y quemar todos los campos para someter al hambre a la población. De esta forma, entonces hacía que se rindiera producto de la necesidad de poder alimentarse o sufragar sus necesidades básicas. El artículo 27 de la misma convención dice que debe respetarse la seguridad, el honor, los derechos familiares, las prácticas religiosas, las prácticas y los hábitos y costumbres de los civiles. Si bien es cierto, estamos frente a un esquema en el cual todos tenemos intereses de fondo, como profesionales, como consumidores, como productores, lo menor que puede pasar es que haya una estructura de pensamiento lógico que alcance un fin sin atentar contra la estabilidad emocional de la población. Yo no puedo sostenerme por el término de 2, 3 meses o Sí, 15 días sometido a un tranque, claro. y en esas circunstancias se da un evento que produce entonces, para darle la segunda parte de la pregunta, darle su respuesta, se produce un evento cuya connotación hay que medirla con una óptica mucho más allá de el simple
acto que ocurrió. Y digo el simple acto no porque no valga la pena, sino es que el individuo está sometido a un estrés, el individuo está sometido a una condición de rehén, porque le está privando su libertad y sus intereses y su acceso a su forma de vida, de manera tal que esos valores que le integran a él volitivamente al momento de la toma de decisión para ejecutar el hecho, había que integrarlo dentro de la connotación jurídica penal. Y entonces nos pregunto, ¿había la intencionalidad de este sujeto de ocasionarle un daño o había la intencionalidad de fugarse frente a una condición de la limitación del libre tránsito sometido por horas en determinado momento? ¿Qué sujeto que está retenido por más de 8 horas no busca la libertad? Claro. Entonces es un elemento o una connotación sociopsicológica que ha traído como consecuencia el manejo inadecuado de la situación. El artículo 38 de la Constitución es claro: prevenir y reprimir. Pero aquí ni se ha prevenido ni se ha reprimido a sabiendas de lo que estaba ocurriendo. Y aquí es donde está la falencia y la debilidad de una institución que es la seguridad jurídica para los civiles y los particulares, que si bien es cierto, formamos parte de una población que está haciendo un reclamo, no se puede someter a esto cuando ya hay una mesa de conversación y hay una negociación donde se están librando batallas ¿Quién, intelectuales para claro, asumir al país al mejor momento? quién tiene que hacer ese llamado al orden? Y se lo pregunto por qué. Porque es lo que estiman muchos que se avecina. Ese enfrentamiento entre quienes pues mantienen su ritmo de vida, su ritmo de trabajo pues afectado producto de estos cierres, mientras hay una mesa de negociación. Pero hay también quienes cuestionan que esta mesa, por ejemplo, en un punto se ha tardado prácticamente 4 días y mientras dura esa discusión, que al parecer va a tomar bastante tiempo, pues los cierres de calle siguen en distintos puntos. ¿Quién tiene que hacer un llamado entonces a que si las partes están en una mesa, cese todo tipo de cierre, todo tipo de afectación a los derechos de otras personas? Yo le recomendaría muy responsablemente al moderador que fijó la mesa que le haga un llamado de atención coherente, un llamado de atención consono con la realidad que está viviendo el país, en la cual invite a la cesación de las hostilidades en las vías y que se dé el libre tránsito. Se está peleando, se está discutiendo y se está pidiendo rebajas en los precios. Hoy en día, ¿cuál efecto ha tenido esa mesa de conversación sobre los precios? ¿Han rebajado o han desaparecido los productos? Entonces, la enfermedad nos está saliendo, la cura nos está saliendo más cara que la enfermedad. De manera tal que si el Ejecutivo no tomó las previsiones necesarias para sentarse en esta mesa, le corresponde al mediador invocar razones lógicas, razones sensatas de someter al escrutinio y decir: señores, vamos a darnos una tregua y abrir los caminos y los canales de comunicación de la sociedad, permitir que la sociedad ampliamente frente a este fenómeno pueda analizar. Pero ¿qué población con hambre puede analizar? ¿Qué población sometida a una circunstancia de 4, 8 y hasta 12 horas en Así un es, tranque en los tranques, claro. puede volitivamente ejecutar actos reales que sean en defensa de una comunidad? Entonces, aquí lo que necesitamos es la espiritualidad de la colectividad para asumirnos hacia un punto que será de debate ampliamente por todos conocidos. Claro, Los elementos de la discusión son razonables y justos, así es. pero la forma en que se está dando la discusión parece que no estuviera acorde con las necesidades de la población, porque hay un elemento cultural nato en el individuo que es transmitir, trasladar y generar riquezas con los productos que se le ven afectados. Yo, analizando este fenómeno, me recuerda de las lecturas
el fenómeno del movimiento inquilinario. Algo parecido en la República de Panamá. Y ese elemento ahora me invita a mí a pensar que este es el movimiento contra los vegetales, contra el tomate, contra la alimentación y las formas de generar riqueza en el país. Entonces, volvemos al punto, la espiritualidad podría llevar al razonamiento lógico acorde con las necesidades de ambos intervinientes Claro, en la mesa de... en esa mesa única. Así es, muy interesante. Muchas gracias, abogado Iván Castillo, por este análisis de la situación en el país, sobre todo con estos cierres de calle, a pesar de que hay una mesa de diálogo ya instalada. Gracias por la entrevista, pase buenas noches, saludos. Muchas gracias a usted. Y también en redes sociales, y aquí también hemos presentado las largas filas en algunas provincias para adquirir combustible, para adquirir gas. En algunas regiones prácticamente se han quedado sin estos insumos tan importantes, pues lo que impide que puedan continuar con su vida diaria, con las actividades que han desarrollado, para también tener algo de economía en sus hogares.